escuchas a Héctor Rosales en radio. Vamos con un en 10, un resumen de información de este día. Comenzamos. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que asistirá a la final de Mundial de Fútbol organizado por la FIFA en Nueva York a petición del presidente Donald Trump, quien la invitó junto al primer ministro canadiense Mark Carney. Esta podría ser una reunión de puramente carácter político. Tomé la decisión de asistir porque es una invitación directa del presidente de Estados Unidos, dice Claudia Sheinbaum, quien de todas formas no podría negarse a asistir. Claudia Sheinbaum intenta encubrir con esta invitación que las relaciones entre ella y el presidente Trump son cada vez más difíciles. Ya son discusiones, ya no son ni siquiera corteses estas comunicaciones oficiales. Sheinbaum confirma que asistirá. Sin respuestas. Fausto Corrales, identificado como el único testigo presencial de la muerte de Héctor Melesio Cuen, cambió su versión de los hechos y aún así nunca fue llamado a declarar por la Fiscalía General de la República. Además de haber trasladado a Héctor Melesio Cuen el día en que fue asesinado, también estuvo involucrado en el montaje presentado inicialmente por la Fiscalía de Sinaloa, una versión que posteriormente fue desmentida por la propia Fiscalía. A pesar de tener numerosos narcopolíticos vinculados en el contrabando de combustible o huachicol fiscal, el gobierno decidió perseguir a un político de oposición, de hecho el primer gobernador de Baja California que no era del partido dominante, del Partido Acción Nacional, mientras deja impunes a los suyos como Rubén Rocha Moya, Adán Augusto López, Marina del Pilar Ávila, Rafael Ojeda, sobrinos de Rafael Ojeda, entre otros. El comunista Marx Arriaga se descubre que recibía o sigue recibiendo 18,900 pesos como profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Juárez, según la Plataforma Nacional de Transparencia. Aún así, el obradorista se rehúsa a pagar un crédito hipotecario y por alguna extraña razón prefiere ser deudor. En México, el político morenista Ricardo Monreal calificó como una grave falla que la Fiscalía General de la República tardara 10 meses en identificar al piloto que trasladó a Ismael El Mayo Zambada a los Estados Unidos, ya que para entonces el gobierno mexicano ya lo había entregado a las autoridades de Estados Unidos sin interrogarlo sobre uno de los casos más relevantes para México, es decir, encubrir y proteger al criminal Mayo Zambada. En México, aumentan los ataques a la prensa, se registra un nuevo ataque a balazos en el domicilio del medio de comunicación Grupo Adscusión en Sinaloa. Afortunadamente no se registraron personas lesionadas ni fallecidos, solamente daños materiales menores, mientras continúan las investigaciones. Siguiente nota. El gobierno del presidente Donald Trump respaldó el derecho de los jugadores argentinos a reclamar su posesión sobre las Islas Malvinas invadidas por Inglaterra. En Estados Unidos tienen la libertad de hacerlo, declaró un funcionario de la Casa Blanca, Andrew Giuliani, cuando se le cuestionó que por qué se le había permitido a la selección de Argentina decir que las Malvinas son argentinas. Se pretendía que se censurara, como en otros eventos de la FIFA se censuraron manifestaciones políticas. Siguiente nota. El gobierno de Estados Unidos regresó las cartas de reclamo de México por acusaciones infundadas contra el ICE y rechazó las recomendaciones de Claudia Sheinbaum y su embajador Roberto Lázari por no seguir los protocolos diplomáticos correspondientes. Pero no solamente eso, sino que en las últimas horas un funcionario le dijo textualmente a Claudia Sheinbaum que no se meta en las políticas internas de seguridad de Estados Unidos. La Casa Blanca informó que la AFA del gobierno del presidente Trump respalda el derecho de los jugadores a la selección de Argentina a reclamar la soberanía de las Islas Malvinas, sobre todo después de derrotar a la selección de Inglaterra. Insólito, el árbitro
de la final del Mundial de Fútbol, había sido arrestado en el año 2020 tras una redada de la policía en Bosnia, donde se le encontró con sexoservidoras, consumiendo cocaína y posesión ilegal de armas. El árbitro. Siguiente nota. La Sociedad Interamericana de Prensa exigió a las autoridades mexicanas investigar exhaustivamente el asesinato de otro periodista de nombre Josué Martínez Contreras en el estado de Puebla, e hizo un llamado a proteger la libertad de expresión que se ve cada vez más amenazada en territorio nacional mexicano. En México, un hombre agredió a una mujer en el hotel de Santa Fe. Se trata de Octavio Cortés, alias el Acapulco. Está ligado al cártel de Sinaloa y es acusado de fraude inmobiliario en Mazatlán. También había sido arrestado el año pasado 2025 por haber golpeado a su expareja. Siguiente nota. En México, el Partido Acción Nacional denunció por negligencia al hijo de Andrés Manuel López Obrador, Gonzalo López Beltrán, alias Bobby López Beltrán. Lo denunciaron ante la Fiscalía General de la República por el nuevo descarrilamiento del tren interoceánico que ocurrió en diciembre y el que ocurrió en este mes de julio 2026. Ambos en el mismo tramo de la línea Z, que estuvo a cargo de el hijo de Andrés Manuel López Obrador, presuntamente, decía López Obrador, sin recibir nada a cambio. Siguiente nota. Claudia Sheinbaum calificó como una coincidencia la detención del opositor Ernesto Rufo, del Partido Acción Nacional, exgobernador de Baja California, justo después de que se revelaran audios comprometedores de Marina Ávila del Pilar, negociando entregar información confidencial de México al FBI contra el gobierno de Claudia Sheinbaum. Siguiente nota. El periodista Josué Martínez Contreras, quien fue asesinado frente a su hijo, había denunciado amenazas de muerte y señaló directamente al alcalde morenista de San Martín, de nombre el alcalde Juan Manuel Alonso, antes de ser asesinado en el estado de Puebla. Siguiente nota. Rafael Marín Bollinedo, amigo de Andrés Manuel López Obrador, fue premiado por Morena con la candidatura para el gobierno de Quintana Roo. Ya habíamos denunciado que estaba en actos anticipados de campaña desde hacía un año. A pesar de ser exdirector de aduanas, por donde pasaba el contrabando de combustible y drogas, así como armas, razón por la cual acumuló un patrimonio millonario, se sospecha, un patrimonio millonario con propiedades de lujo en Cancún, Quintana Roo. Plenamente cómplice de Andrés Manuel López Obrador durante muchos años, ha sido premiado con una enorme fortuna. Caso similar al que se acusa al general Audomaro Martínez y a su prestanombre, a su presunto prestanombre, Vega Regalado. ¿Quién lo acusa? Su esposa. Ex esposa. Siguiente nota. En Guerrero, la morenista Avelina López, acusada de robarse más de 898 millones de pesos al municipio de Acapulco, que eran parte de los apoyos a los damnificados por el huracán Otis, ocultó su declaración patrimonial tras no haber autorizado su transparencia en una solicitud hecha por el periodista Jorge García Orozco. La organización que sustituye al INAI, al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, permite a los narcopolíticos, a los políticos corruptos, ocultar su patrimonio indebido, mal habido, si lo quieren. Siguiente nota. El Servicio Sismológico Nacional detectó 12 sismos la mañana de este viernes y al menos 39 réplicas en el sur de México, más precisamente en las costas de Chiapas, pero que pudieron sentirse en Guerrero y Oaxaca, aunque notoriamente no en el resto de México. Una intensidad de más de 7 grados. Hasta el momento no se reportan daños ni víctimas, aunque sí se habló de al menos 2 personas lesionadas. Siguiente nota. El propagandista de Andrés Manuel López Obrador, productor de narcoseries Epigmenio Ibarra de Argos Comunicación, habría utilizado helicópteros de uso exclusivo del ejército mexicano para filmar una producción en Sinaloa, desatando críticas por el uso que se hace de recursos del ejército mexicano en medio de una crisis de inseguridad para hacer propaganda. El video ya ha sido compartido en redes sociales. Los privilegios del poder. Epigmenio Ibarra fue visto utilizando helicópteros de uso exclusivo del ejército en Nabolato, Sinaloa, para grabar pues una serie de videos propagandísticos. Qué lamentable, ¿no? Y se acuerdan el escándalo que hicieron contra David Korenfeld Federman,
El titular de la Conagua en tiempos de Enrique Peña Nieto por utilizar un helicóptero inmediatamente fue destituido por Peña Nieto por utilizar un helicóptero de uso exclusivo del gobierno. Pero en este caso, no. Morena no destituye a sus malos funcionarios. No los despide, no los multa. Siguiente nota. La Fiscalía General de la República acusó como un distractor político a Ernesto Rufo Apel de ser parte de una red de huachicol, según ellos la más grande, incluso más grande que la de Andy López Beltrán, mientras evita investigar a Dan Augusto López, el Andy, a Santiago Nieto y demás narcopolíticos que estarían relacionados con huachicol en territorio mexicano. Siguiente nota. La presidenta Sheinbaum reveló que no ha tenido ninguna comunicación con la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, tras difundirse nuevos audios en los cuales Marina del Pilar estaría pactando con agentes del FBI, incluso reunirse con ellos en Panamá. ¿En serio no ha tenido el tiempo? Pues ¿a qué se dedica a las 24 horas la presidenta Sheinbaum? ¿No podría hablarle a la gobernadora Marina del Pilar por lo menos unos, 10 minutos? Preguntarle cómo está esa situación de estar negociando con el FBI, violando la ley de seguridad nacional. ¿No podría hacerle esa mínima pregunta, en serio, en unos 5 minutos, descolgar el teléfono? Entonces, ¿a qué se dedica la presidenta Claudia Sheinbaum? ¿A ver la inmortalidad del cangrejo? Siguiente nota. Sí nos invitaron, pero rechazamos la invitación. Así lo dijo Claudia Sheinbaum, que reveló que México sí fue invitado a la cumbre de 60 países contra el narcoterrorismo, pero que ella lo rechazó. En realidad, no se vio esa invitación. ¿Por qué lo dice hasta ahora? Porque tal vez no es cierto. Nadie conocer si hubo una invitación directa. Sí hubo una invitación a la Secretaría de Relaciones Exteriores y en este caso, dado que era un tema desde nuestra perspectiva. Siguiente nota. La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega desplegó un operativo de seguridad en la zona rosa, Ciudad de México, para evitar extorsiones de la banda de matones encabezada por el travesti Diana Sánchez Barrios. Es un político morenista que está ligado presuntamente a organizaciones de extorsionadores y que ha incitado a la violencia contra la alcaldesa. Ahora Morena dice que quiere tomar el control de dicha alcaldía. Siguiente nota. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en su discurso a la nación, reveló con documentos inéditos que son de la CIA que confirmarían que el Partido Comunista Chino intervino activamente en las elecciones legislativas de 2018, en las presidenciales de 2020 a favor de Biden, para impedir su reelección, mientras funcionarios de inteligencia ocultaban la información. Lucharon como demonios para que Donald Trump no ganara, denunció el mismo presidente, quien ordenó desclasificar los archivos desde el pasado mes de junio. Exigió investigar a todos los responsables del encubrimiento. Y algo que, esto es muy grave, ¿no? Lo que está revelando Donald Trump, sin lugar a dudas, es muy grave. Está exponiendo a poderes que manipulan las elecciones no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Tienen la capacidad de influir a través de miles de cuentas falsas que manipulan la mente, los gustos, las fobias de cada persona para manipular su comportamiento. Esto es gravísimo. Pero recordemos que China comunista es un eje del nuevo orden mundial, pues se utilizó para hacer la pandemia, para arruinar la economía de Estados Unidos, para hacer montar en una histeria colectiva a millones de personas y lograr la quiebra y los confinamientos y la vacunación forzada. Vacunación forzada que también promovió el Papa Francisco. Que no sé si sea correcto decirle Papa Francisco. Ustedes pues tomarán su mejor decisión. China participó en otras actividades relacionadas con las elecciones para socavar mi primera administración, 2020. No querían, simplemente no lo querían, lucharon como locos para que no sucediera, para que Donald Trump no ganara. Y con buena razón, como muestran los documentos que estamos publicando, los informes de la CIA, declaraciones explícitas a mediados de 2018, la política del Partido Comunista Chino era aprovecharse de todos los elementos nacionales, extranjeros, que se oponían al presidente de los Estados Unidos en un esfuerzo por producir votos
para el presidente y que lograra renunciar o evitar su reelección. ¿No es eso agradable? Además, a mediados de 2018, China estaba trabajando en influir en los resultados de las elecciones legislativas de mitad de periodo en Estados Unidos y posteriormente en los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Por supuesto, a mediados de 2019, la estrategia de gobierno chino contra los Estados Unidos se centraba en socavar la confianza interna de los Estados Unidos, del presidente. Querían simplemente pensar que tu presidente no era tan bueno, cuando en realidad tu presidente ha hecho un gran trabajo. Hicieron todo lo posible para hacer exactamente eso. Continuando, este documento dice que es de la CIA, La estrategia incluida para los chinos utilizar contactos de grandes empresas de Estados Unidos para influir en los líderes empresariales para que se volvieran en contra del presidente de los Estados Unidos. Los chinos tenían la posibilidad de manipular porque producen los productos de importantes empresarios en Estados Unidos, denunció. En otra parte de este discurso a la nación dado el jueves 16 de julio, el presidente Donald Trump reveló que China obtuvo ilícitamente 220 millones de archivos electorales estadounidenses durante las elecciones de 2020 y participó activamente en un fraude demócrata. China llevó a cabo lo que se cree que es el mayor robo de datos electorales de la historia, resultando en la adquisición ilícita de 220 millones de archivos electorales estadounidenses. En la siguiente cita dice, esta información incluía nombres, direcciones, número de teléfono, preferencias políticas, yo creo que incluso hasta sexuales, y otros datos sensibles necesarios para registrarse para votar y participar en las actividades nefastas. Esta pérdida de datos presenta una pesadilla de seguridad nacional sin precedentes. Áreas de preocupación. Primero, muestra que durante un periodo de años, comenzando el ciclo del año 2020, la República Popular de China llevó a cabo lo que se cree el mayor compromiso de datos electorales de la historia. Resultó en la adquisición ilícita por parte de China de 220 millones de archivos de votantes de Estados Unidos. Archivos de votantes. Esa información incluye nombres, direcciones, números de teléfono, preferencialmente del partido político y datos sensibles necesarios para registrarse para votar y participar en otras actividades nefastas, que es exactamente lo que estaba ocurriendo. Esta pérdida de datos presenta una pesadilla de seguridad electoral sin precedentes. La inteligencia de los Estados Unidos, desclasificó Trump todos estos informes que fueron, en cierta forma decirlo, sepultados por el presidente Biden porque no le convenía. Ahora hay que pensar, ¿este es el momento adecuado para revelar esta información? Pues así lo ha considerado el presidente Trump, que obviamente ya sabía de esto. Y otros informes que muestran que nuestro gobierno sabía desde hacía mucho tiempo estas máquinas están extremadamente expuestas a ataques informáticos, como afirma una evaluación que juzgamos que los adversarios de Estados Unidos, incluyendo como mínimo a Rusia, China, Irán, Corea del Norte, así como grupos no estatales, tienen la capacidad de comprometer la infraestructura electoral. Ese es el fin de la cita, pero vaya decisión, ¿no es así? Hecha, por supuesto, por grandes patriotas de nuestro país. El documento continúa afirmando, además que, cito, evaluamos que los datos centralizados relacionados con las elecciones, como la base de datos de registro de votantes, los libros de votación y otros sitios web oficiales de elecciones son los más vulnerables a la explotación y a los adversarios que podrían usar acceso a estos sistemas para interrumpir las elecciones, los procesos electorales dentro de Estados Unidos. Sin palabras, ¿no? Sin palabras nos deja todas estas importantes revelaciones. Fue un discurso largo, pero como lo hemos reportado, y este es nuestro siguiente titular, cadenas de televisión estadounidenses se negaron a transmitir el discurso de la nación del presidente Trump y dijeron que lo iban a filtrar para moderar el contenido si ellos consideraban que era pertinente que los ciudadanos estadounidenses se enteren de lo que dice el presidente. Siguiente nota. Donald Trump dice que documentos recientemente desclasificados muestran que durante un periodo de años que comenzó el ciclo electoral 2020, la República Popular de China llevó a cabo lo que se cree el mayor robo de datos electorales con 220 millones de archivos de votantes estadounidenses. Esta pérdida presenta una pesadilla de seguridad, indiscutiblemente.
Entre otras cosas, bueno, pues el presidente Trump menciona que Hugo Chávez, el difunto dictador narcocomunista de Venezuela, también se propuso controlar las elecciones de los Estados Unidos por lo menos desde el año 2012. No podían derrotar a Estados Unidos, pero sí manipular su sistema electoral. Donald Trump reveló estos documentos y esto pues va directamente contra el jefe del Partido Comunista Chino, el presidente Xi Jinping. Funcionarios que, por cierto, han negado tener cualquier participación en la influencia de las elecciones en Estados Unidos. Estas fueron las declaraciones del periodista poblano antes de ser privado de la vida frente a su hijo. Su hijo, desconsolado, llamó al teléfono de emergencias para solicitar ayuda, pero su padre ya no contaba con signos vitales. Que les cuestione yo a dónde está ese dinero. Y les duele que les cuestione yo qué va a pasar. Y por eso hoy estaban aquí. ¿Qué quieren? Hacerme un lado, quitarme. Que la gente te vea situaciones que a lo mejor van a decir, me decía el presidente, no que tú tan recto, le digo, tú me amenazaste. Me hiciste la llamada y me amenazaste. Y me quieren quitar. Amigos, me duele cómo está mi comunidad. Y más que esto, perjudicarme me fortalece. Más que esto, que piense la gente a lo mejor que de verdad estaba yo así. No, ustedes saben que los vecinos, cuando llegan, pagan su agua. Y se llevan su recibo, porque a donde van y habitan, pagan su agua. Y entonces llegan y cuando se comprueban que van al corriente. La misma comisión lo dijo. Me dijeron que mi toma no estaba en el libro. Pues ¿cómo va a estar en el libro si no me dieron nada que comprobara? No me dieron ningún documento que comprobara que yo había pagado. Y cuando yo les enseñé, ya se fueron para atrás. Miren cuántos recibos tengo, porque vamos al corriente. Porque no me hicieron un recibo ahorita, ni 2 ni 3. Que en paz descanse y bueno, tenía muchos temas como periodista denunciando en el estado de Puebla. Muchas irregularidades. Siguiente nota. El empresario libertario Ricardo Salinas Pliego dijo que Marx Arriaga le ofreció un trabajo para que dejara de ser un parásito social, un parásito del erario público y se ganara la vida dignamente, tras denunciar presuntos problemas con su casa. Dice, mira, postúlate para un puesto en alguna de mis empresas, eso sí, te advierto que a la primera pendejada que cometas te corro y al primer acto de corrupción que hagas te mando derechito al tambo. El mundo de fantasía en el que viven ustedes, pinches comunistas de mierda, siempre terminan estrellándose contra la realidad. Es lo que le dijo Ricardo Salinas Pliego a Marx Arriaga, que en efecto ha cometido un crimen monstruoso contra México, que son los mal llamados libros de texto gratuito, porque no son gratuitos, cuestan mucho, y fueron realizados para hacerle un daño a la infancia de México. Siguiente nota. Activistas por los derechos de los animales se manifestaron en la Ciudad de México para exigir respuesta ante pues que se desconoce dónde están los perros del refugio franciscano que fue tomado por Clara Brugada. ¿A dónde se llevaron a estos cientos de perros? Se desconoce. Bueno, el narcogobierno, que también mata animales, ahora convocó a estos activistas pues, a luchar para saber dónde están los animalitos del refugio franciscano. Ocasionó que fueran estos activistas a reclamar dónde se encuentran los animales. En México, el activista Julián Levarón denunció que buscará la gobernatura del estado de Chihuahua de la mano del nuevo partido Somos México para las elecciones 2027, presentando una propuesta ciudadana fresca. Por cierto, que con la detención de Ernesto Rufo, pues Morena también busca golpear a este nuevo partido conformado, pero es un nuevo partido conformado que tiene también entre sus filas al abogado de Pío López Obrador. Siguiente nota. Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas por el narcotráfico denunciaron que grupos terroristas buscan reclutar personas cada vez más jóvenes y recurren a ofertas de trabajo falsas y engaños con videojuegos, destacando focos rojos en Jalisco, Sinaloa y en la Ciudad de México.
El expresidente Felipe Calderón aseguró durante un evento en Madrid, España, que México enfrenta un escenario cada vez más parecido al de Venezuela. Criticó la reforma al Poder Judicial impulsada por Claudia Sheinbaum para tener jueces de acordeón y dijo que la elección popular de jueces y magistrados ha permitido la llegada de perfiles leales al poder, incluyendo, según sus declaraciones, abogados vinculados al crimen organizado, como por ejemplo la abogada del Chapo Guzmán, indiscutiblemente. Y destruyó el Poder Judicial y se apoderó de las elecciones. Y ganó Edmundo González y María Corina, etcétera, y se quedaron con el poder. Y México va en esa vía. ¿Cómo lo están haciendo? Gastan todo ese dinero, se mantienen en el poder, y una vez ganando la elección, refrendando la presidencia y teniendo mayoría en el Congreso, hacen una burla constitucional que en España y en Europa no se conoce. ¿Cuál es la burla constitucional? Que la mayoría que sí obtuvieron, y no entro en detalles de la elección, del 53% de votos, por una interpretación que es un verdadero fraude a la ley, el órgano electoral previamente capturado por el gobierno les da una mayoría en el Congreso de 75% de los asientos. Fue cuando la mayoría que le da, que le avala el INE, pues es una mayoría que incluye a los partidos de coalición. Creo que, no se le tomó la mayoría por coalición, sino por partido individual de la coalición, pues con eso lograron tener una sobrerepresentación. Y la sobrerepresentación que no lograron tener, finalmente, para ser determinante, para imponer esa narcorreforma judicial, es comprando a un político corrupto del PAN de Veracruz, que es Yunes Linares, es el que termina traicionando al Partido Acción Nacional a México y votando a favor de la reforma judicial. Siguiente nota. El director de la derecha Diario, Javier Negre, entrevistó directamente a la chavista presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien por cierto está bajo las órdenes del presidente Trump. Si se coordinó con Estados Unidos para la captura del narcoterrorista Nicolás Maduro, como indican múltiples reportes, pero la presidente lo negó. Ahí, desde la oposición y desde algunos medios de comunicación, se hablaba, ¿no?, de que usted llegó a tener algún pacto junto a su hermano con la CIA, con el gobierno estadounidense, para tener una unidad, ¿no?, y para ostentar este cargo que tiene ahora de liderar esa transición democrática, que hay 3 fases y que culminará, ¿no?, si Dios quiere, también un proceso electoral. Cuéntenos si hubo algún pacto, alguna comunicación previa con el gobierno de Estados Unidos. Cero. No hay forma ni manera que se pueda decir lo contrario de lo que yo te estoy afirmando en este momento, que es que no hubo absolutamente ningún acuerdo, ningún arreglo, ningún conocimiento sobre lo que podría ocurrir en el país. Y quizás por deformación profesional como abogada, uno debe tener responsabilidad sobre las cosas que dice, poder demostrarlo. Y yo creo que Esta entrevista, por cierto, parece ser que no le gustó a la líder de oposición, María Corina Machado, quien, pues no conozco una declaración directa de ella, pero miembros de la derecha Diario, Javier Negre, sus colaboradores dicen que hay un rechazo por parte de María Corina a Javier Negre, incluso una acusación de que podría ser para ellos un chavista, por haberle realizado esta entrevista a Delcy Rodríguez, quien no deja de formar parte de una dictadura. Es una presidenta interina, una presidenta saliente. Y una cosa que es muy grave es lo que está ocurriendo tras los 2 terremotos en Venezuela. Hay una especie como de canibalismo social, canibalismo social en el país, porque todos están aprovechando de las víctimas del sismo. Siguiente nota. En México se detectó que cada 12 barriles de Pemex uno desaparece. De cada 12 barriles uno desaparece. Esto es mucho. Según un análisis de especialistas, se reveló que es una diferencia de casi 138,000 barriles diarios que se pierden, que no aparecen. Alguien se los está robando y probablemente con la complicidad del gobierno. Esto lo vimos ayer en las portadas. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó la designación del Cártel de Juárez y el Cártel Los Viagras como organizaciones narcoterroristas, por lo que se proceden a sanciones que pueden ser congelar cuentas de todos aquellos que reciban dinero de estas organizaciones criminales, así como cancelaciones de visas. Bueno,
Pues vamos a dejarlo por aquí para que el formato siga siendo aceptado por la mayoría de las plataformas. Si te ha gustado este video, dale me gusta, comparte y comenta y suscríbete al canal. Gracias por tu atención y hasta la próxima.